Mateo capítulo 25, hermanos, versos del 11 al 13. Cuando lo tengan pueden decir amén, estimados hermanos. Leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, para que nuestras lámparas no se apaguen. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Pueden sentarse, estimados hermanos. Esta parábola, hermanos, está dirigida estrictamente a la iglesia de Jesucristo. Y aquí, hermanos, el Señor emplea, hermanos, una alegoría, o sea, una comparación de una boda judía con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué tremendo, hermanos, porque fíjense que la verdad central de esta parábola, hermanos, enfoca la necesidad de estar preparados siempre. Ese es el enfoque central de esta parábola, hermanos. El tema de este mensaje, hermanos, es una pregunta para todos nosotros, hermanos. ¿Nos estamos preparando para su venida? Repitámoslo. ¿Nos estamos preparando para su venida? Amén, hermanas. Vamos a ver, hermanos, qué dice la palabra del Señor, qué nos aconseja la palabra del Señor, qué nos enseña la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que estudiando este tema encontré varias cosas que estaban escondidas aquí en la palabra del Señor. Y fíjense, hermanos, que si ponemos un poco de atención a lo que dice la palabra del Señor y le ponemos atención y leemos despacio y leemos una vez y leemos otra vez y otra vez, vamos a empezar, hermanos, a ser alumbrados por la palabra del Señor. Y miren, hermanos, en primer lugar, hermanos, fíjense que las 10 vírgenes tenían las mismas características. O sea que las 10 tenían los mismos rasgos, las 10 eran parecidas. Fíjense que todas eran vírgenes, las 10. Las 10 eran vírgenes. Todas habían sido invitadas a la fiesta. Amén. Todas estaban vestidas de acuerdo a la fiesta. Amén. Todas tenían lámparas. Todas estaban en el mismo lugar reunidas. Todas estaban esperando al esposo. Y también todas se durmieron. Amén. Y todas salieron a recibir al esposo también. Todas se prepararon para ir a recibir al esposo también. Tremendo, ¿verdad?
Todas tenían las mismas posibilidades, todos tenían las mismas herramientas en sus manos, todas tenían las mismas características, hermanos. Al igual que nosotros, hermanos, todos tenemos una Biblia en nuestras manos. Todos tenemos la oportunidad de alabar al Señor. Todos tenemos la oportunidad de servir al Señor. Todos tenemos la oportunidad de buscar al Señor. Todos tenemos la misma oportunidad, hermanos. Amén. Todos tenemos la misma oportunidad. Pero hubo algo, hermanos. Hubo algo que en ellas hizo la diferencia y se dividió ahí en dos grupos. Dice el verso 2: 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Fíjense, hermanos, que la definición de prudentes es larga la definición, pero yo puse solo 2 para no hacer largo: sensatez y buen juicio. La definición de insensatas: falta de sentido y de razón. Ahora, hermanos, esta diferencia entre ambos grupos las vamos a ver. Las insensatas, hermanos, dice que tomaron sus lámparas. Y fíjense, hermanos, que cuando empezamos a estudiar la Biblia, ¿qué es una lámpara? La lámpara, hermanos, es la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la lámpara es la palabra de Dios, hermanos. Y fíjense, hermanas, que Mateo 4:19 nos habla algo al respecto de por qué ellas tomaron sus lámparas y se descuidaron. Mateo 4:19 dice: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Yo sé que es otra versión que estoy leyendo, hermanos, pero aquí se da un poquito más a entender. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense, hermanos, que muchas veces las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Por eso hay quienes que cuando su corazón está en las riquezas, cuando en su corazón hay malos deseos, hermanos, la palabra de Dios se ahoga, ya no tiene fruto. Y fíjense, hermanos, que tienen la palabra de Dios. Las insensatas tenían la palabra de Dios en sus manos. ¿Qué es la palabra de Dios? La lámpara. Todas tenían la palabra de Dios, pero no la leían. Tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no la practicaban. Sabían cuál era la voluntad de Dios, pero no la hacían. Ese era el problema de las insensatas, hermanos. Y sigue diciendo el texto: pero no tomaron aceite extra, dice. Aceite es símbolo del Espíritu Santo, hermanos. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y fíjense que muchos cristianos, hermanos, saben que que uno quiere tener la dirección del Espíritu Santo en su vida, que uno sea, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, tenemos que tener, hermanos, oración. Tenemos que tener una vida de oración, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Pero lastimosamente no lo hacemos. Amén. Fíjense, hermanos, eso refleja pereza, falta de sentido y de razón, hablando espiritualmente. Amén. Yo sé que aquí hay muchos hermanos y muchas personas que nos escuchan que son gente inteligente, son gente expertos para los negocios,
son gente expertos en el arte. Hay gente que son expertos en su profesión. Pero en las cosas espirituales, hermanos, están perdidos. Y por eso el Señor aquí, hermano, nos está hablando a tiempo. Porque el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. El Señor siempre nos habla a tiempo, hermanos. Ahora, en el verso 4 habla de las prudentes, hermanos. Tomaron sus lámparas y dice, y tomaron más aceite en vasijas que llevaban extras, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces aquí vemos, hermanos, que las prudentes, hermanos, se tomaron el tiempo, se dedicaron, se preocuparon por estar, hermanas, preparadas para ese momento. Amén. Estaban preparándose, porque miren, ellas llevaban vasijas extras con aceite, lo cual, hermanos, significa que ellas meditaron, pensaron y dijeron, ¿qué tal si se tarda el esposo? Vamos a llevar otras por si acaso. Como dice un dicho ahí en la calle, por si las moscas. Hombre prevenido, ¿cómo dice? Vale por dos, dice, ¿verdad? Y miren, hermanas y hermanos, las prudentes se preocupaban por leer la palabra de Dios, porque, hermanas, recuérdense que es una parábola. Recuérdense que el Señor solo está haciendo una comparación nada más con una boda judía. Pero realmente lo que el Señor nos está hablando, hermanos, es espiritualmente. Amén. Porque entonces, hermanos, si el Señor estuviera hablando de una boda judía, de verdad que hay mucho que hablar de la boda judía. Cómo eran sus costumbres, cómo se pedía a la muchacha, cuánto tiempo de espera, con quién se hablaba, y cuáles eran los pasos y cuánto tiempo se hacía fiesta. Había mucho. La fiesta judía es grande, hermanos. Tardaba 7 días, pero no. Aquí el Señor está hablando, hermanos, está hablando espiritualmente. Por eso las prudentes se preocupaban por leer la palabra de Dios, se preocupaban por ponerla en práctica, se preocupaban por compartir la palabra de Dios. Se preocupaban por estar buscando el reino de Dios y su justicia. Y se esmeraban, hermanos, en orar en secreto para que su Padre, que los miraba en secreto, los recompensaba en público. Amén, hermanos. Y fíjense cómo eran las 5 vírgenes prudentes. Se esmeraban en vigilar. Se esmeraban por participar en la iglesia, se esmeraban, hermanos, por servir al Señor. Para ellos no era una carga servir al Señor, sino que para ellas era un privilegio servir al Señor. Amén. Nunca tomemos un privilegio como una carga, hermanos. Tomémoslo como un privilegio de parte de Dios. De verdad, hermanos. Hagámoslo con todo el corazón. Cuando sirvamos al Señor, sirvámosle de todo corazón. Y fíjense, el verso 5 dice, y la Biblia aquí nos narra que se tardó el esposo. Y fíjense, hermanos, que eso de que se tardó el esposo está hablando, hermanos, del tiempo desde que Cristo murió y prometió que iba a regresar hasta nuestros días. Por eso, hermanos, hay personas que se burlan del evangelio. Era chiquitillo, yo era chiquitillo. Decían que Cristo viene. Ahorita ve, yo ya tengo 80, 85 años, 90 años y todavía no ha venido Cristo. Y siguen diciendo esos locos que Cristo viene todavía. Hermanos, al Señor no le afecta el tiempo. El Señor no está controlado por el tiempo porque Él es eterno. A Él no le afecta el tiempo. Y miren, hermanos, si Él no ha venido, es porque usted que me escucha
es porque algún amigo que esté entre medio nuestro, el Señor está esperando que todavía se arrepienta y que entregue su vida a Cristo. Todavía lo está esperando a usted, estimado oyente, estimado amigo que está aquí con nosotros. Todavía lo está esperando a usted para que se arrepienta. Por esto todavía no ha venido, porque Dios es grande en misericordia. Y miren, hermanos, y la Biblia nos narra que el esposo se tardó y dice que todas las vírgenes cabecearon y quedaron dormidas. Todas. Ahí no dice que las 5 prudentes estaban despiertas y las otras no. Todas cabecearon. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia, hermanos? De que las otras se habían preparado. Amén, hermanas. Las otras estaban preparadas. Y sigamos, hermanos, porque esto falta todavía. Verso 6 dice, y a la medianoche dice, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se oyó un clamor. Según Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén. O sea, Dios cuando venga, hermanos, se va a escuchar el sonido de las trompetas, se va a escuchar la voz de un arcángel. Algunos dicen que los evangélicos decimos que el rapto es secreto. No, el rapto no va a ser secreto, hermanos. Todo el mundo lo va a saber, todo el mundo va a escuchar cuando venga a traer a la iglesia, cuando Cristo nos levante y nos lleve con Él. Todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo lo va a saber, hermanos. Y por eso se ha inventado la teoría de los ovnis, que es una teoría satánica, para que cuando Cristo venga a traer a su iglesia, tengan una excusa perfecta los gobiernos, los periodistas, las cadenas de televisión, y que digan, un grupo de ovnis vino a recoger a los cristianos, lo cual va a ser una falsedad. Pero cuando eso pase, hermanos, empieza la gran tribulación. Pero veamos, sigamos, hermanos. Ahora, hagámonos una pregunta, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué a medianoche, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué a medianoche? ¿Por qué no a mediodía? Fíjense, hermanos, que a medianoche es una hora en que nadie está despierto. Es una hora en que nadie espera noticias ni visitas de nadie. Es una hora en la que todos duermen. Amén. Es una hora en que nadie está alerta. Es una hora, hermanos, en la que el Señor va a venir. Porque dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Amén, hermanos. Miren pues, hermanos. Versos 7 y 9 dice, y las 10 se levantaron, porque cuando escucharon el clamor de que venía el esposo, en otra versión de la Nueva Traducción Viviente y la Dios habla hoy, y las otras dicen que es el novio. Pero aquí quedémonos con el esposo. Las 10 se levantaron y las 10 arreglaron sus lámparas. Y hermanos, aquí es donde está la diferencia de la preparación de las prudentes y de las que no se prepararon. Aquí viene la diferencia, hermanos. Las insensatas no estaban preparadas si se tardaba el esposo, no estaban preparadas, porque como vimos estaban perdiendo el tiempo en muchas cosas, menos en buscar a Dios. A la última hora, al último minuto querían llenar sus lámparas y como era medianoche todas las tiendas estaban cerradas.
¿verdad? Lógico. Y miren, hermanos, sus lámparas se empezaron a apagar en el momento decisivo. Ya habían estado velando, habían estado esperando al esposo. Estaban ellos ahí, habían estado constantes, pero por no haberse preparado, cuando llegó el momento decisivo, hermano, las lámparas se empezaron a apagar, porque ya el aceite ya poquito les quedaba. Tremendo, hermanos, tremendo. Pero continuemos. Entonces querían prestar aceite a las prudentes, mas las prudentes dice que respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan con los que venden. Compren para vosotras mismas, dice. Tremendo. Y tenían razón, hermano. Tal vez alguno dirá: estas 5 vírgenes prudentes eran duros de corazón. Pero no, hermanos. Fíjense que como es espiritual de lo que se está hablando, fíjense que está hablando de la salvación, hermanos. La salvación es personal. Y yo no puedo llevar el pecado del hijo, ni mi hijo puede llevar el pecado mío, sino que cada quien va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Cada uno vamos a dar cuentas a Dios, estimados hermanos. Por eso las 5 vírgenes no podían compartir, hermanos, el aceite. ¿Por qué? Porque, hermanos, la salvación es personal. La salvación no se puede transferir. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, hermanos. La guianza y la llenura del Espíritu Santo solo se puede obtener, hermanos, de manera personal. Hermanos y hermanas, si queremos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, ¿será, hermanos, que vamos a ser llenos del Espíritu Santo si alguien pone la mano sobre nosotros? Tal vez sí. Pero si queremos ser de esas 5 vírgenes prudentes, que seamos perseverantes, nosotros mismos tenemos que buscar a Dios, hermanos. Porque Dios entrega talentos y dones a todos. Y cada uno lo usa como Dios lo quiere, hermanos. Y miren, la única manera, hermanos, de tener el aceite que es el Espíritu Santo en nuestras vidas es a través de la oración, a través del ayuno y la oración, en vigilias, en los cultos, en estudiar la palabra de Dios. Todo eso, hermano, nos prepara para tener una experiencia real y verdadera de la salvación en Cristo Jesús. Sí, hermanos, solo esa es la manera, no hay otra manera. Hay quienes, hermanos, que con todas sus fuerzas buscan la ayuda del Espíritu Santo, pero no le dan importancia a estudiar la palabra de Dios. Hay otros también, hermanos, que dedican todas sus fuerzas y todo su tiempo para estudiar la palabra de Dios a profundidad, pero no oran, no buscan el Espíritu Santo. ¿Y por qué, hermanos? Porque miren, yo les voy a hacer una comparación o un ejemplo. Si conectáramos aquí un foco que tenga una espiga, ¿verdad? Si conectamos el foco a la electricidad, ¿qué pasa? Prende, ¿verdad? Prende. Si conectamos un foco a la electricidad, prende. O lo prendemos en el apagador, prende. ¿Por qué? Porque hay energía y está el foco. Pero si quitamos el foco y hay energía y prendemos, ¿va a haber luz? Al contrario, ponemos un foco y no hay energía, prendemos, ¿se va a encender la luz? Por eso, hermanos, no podemos divorciar una cosa de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos,
si usted realmente quiere estar preparado para la venida del Señor, usted tiene que tener la palabra de Dios como fundamento en su vida. Pero también tiene que tener la unción y la llenura del Espíritu Santo. Porque no funciona, hermanos. Miren, eso nos explicaba un catedrático, ¿verdad? Y nos decía, miren, dijo, por más que ustedes, miren, saquen 100 puntos aquí en todos los trabajos que se les hacen, todos los estudios, nos decía, pero si usted no ora, miren, ese estudio no les va a servir de nada, solo va a ser información en su cabeza, pero no les va a servir de nada. ¿Entienden, hermanos? ¿Me doy a entender, más bien dicho? Amén. Es que estudiar teología es lindo, hermanos, es lindo, es bonito. Pero si no oramos, solo es información nada más. Solo es información. Ahora, miren, hermanos, por eso la lámpara sin aceite no puede dar luz. Y tener aceite sin lámpara tampoco da luz. Ambas tienen que ir de la mano, ambas tienen que ir juntas. Amén, hermanas. Ahora, continuemos. Pero mientras iban a comprar, ¿qué iban a comprar, hermanos? El vino. En otras palabras, en ese momento decisivo, se fueron a hincar al templo a orar. Dios mío, lléname, ayúdame. Y fueron a orar un rato y ahí regresaron corriendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Que cuando ellas iban a comprar el aceite, las prudentes que estaban preparadas entraron con el Señor a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, cuando Dios cierra la puerta, ya nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre puertas, también nadie las puede cerrar. Amén, porque Dios es todopoderoso. Y fíjense, hermanos, que después que regresaron las otras vírgenes de ir a orar, de ir a comprar el aceite, llegaron a la puerta y ya estaba cerrada. Y con fuerza decía, Señor, ábrenos, ábrenos. Pero el esposo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras, hermanos? ¿Quieren escuchar, hermanos, que no los conocen? ¿Cuántos quieren escuchar que no los conozco? Nadie, hermanos, nadie. Todos queremos estar preparados cuando el Señor llegue y estemos listos para entrar juntamente con Él. Amén. Porque, hermanos, todo esto, recuérdense, hermanos, que nosotros somos la novia de Cristo y estamos siendo preparados para la gran boda del Cordero, para las bodas del Cordero. Todo es un símbolo, hermano. No van a pensar ustedes que la iglesia va a ir con un velo atrás y el Señor a la par para el altar. No, es un simbolismo. Amén, es un simbolismo. Pero miren, hermanos, pero el esposo le dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué, hermanos, le dijo Dios que no os conozco? Porque, hermanos, Dios les dio tiempo a las 5 vírgenes, a las 10 les dio el mismo tiempo. Las 10 tuvieron el mismo tiempo, pero unas lo aprovecharon y otras lo desecharon. Amén, hermanos. Y fíjense, hermanos, que encontré unas quejas, dice ahí, quejas de Dios. Y pongan atención, hermanos, pongan atención. Yo soy el camino y no me buscas. Yo soy la verdad y no me crees. Yo soy tu Salvador y me rechazas. Yo soy misericordioso y abusas de mí. Yo soy tu guía y no me sigues.
Me dices maestro y nunca aprendes. Me dices el buen pastor y no me oyes. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices rey y te burlas de mí. Te hago sabio y tú me desprecias. Te hago mi hijo y me deshonras. Soy tu Dios y no me temes. Qué tremendo, hermanos. Qué grandes verdades. Yo espero en el Señor, hermanos, que cuando el Señor nos diga, yo soy el camino, amén, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén, hermanos. Como decía Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, persecución, espada. Y toda la lista que sigue ahí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hay hermanos que porque una hermana le hizo una cara, ya me voy al culto. Es que la hermana me hizo una cara. Le decía yo a una hermana, hágase usted una barata. Y fíjense, hermanas, si por una cara, que porque alguien habló algo mal de uno, yo no, ya no me voy a ir, porque tal hermano está hablando mal de mí. Hermanos, si comparáramos unas palabras con los sufrimientos que padecieron los apóstoles, murieron, hermanos, quemados, murieron crucificados, murieron decapitados, murieron apedreados por no negar su fe. Y un hermano, es que una hermana solo me hizo una cara y tal vez la hermana le dolía el estómago. Sí, la vez pasada, hermano, yo iba en el pueblo de verdad y saber, hermano, mi mente, yo iba caminando en la calle, pero mi mente estaba a saber dónde. Y de verdad yo pasé un hermano, me dijo, Dios, hermano, me tuve que voltear, Dios la bendiga, hermano, pero ya se había pasado. A veces pasa, hermano, no es que uno no le ponga importancia a alguien o que le caiga mal a alguna persona, a algún hermano, sino que a veces, hermano, estamos distraídos, ¿verdad? Aunque sí hay personas también que malintencionadas miran por otro lado, agarran por otro camino, pero eso ya es otro asunto. Ahora, miren, hermanos, si estas son las grandes luchas que tenemos, que porque alguien no me habló, porque alguien me hizo caras, hermanos, cuando venga la persecución sobre la iglesia, hermanos, vamos a salir huyendo. Vamos a negar a Cristo solo cuando veamos un revólver, un cuchillo que nos miente en la cárcel. Seguramente, hermanos, vamos a negar a Cristo. Pero yo espero en el Señor, hermanos, que nos preparemos. Si llega ese momento, estemos preparados para la gloria del Señor. Qué tremendo, hermanos. Y con esto termino, hermano. El mensaje central de esta enseñanza es, hermanos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, velemos, hermanos, velemos. No, hermano, fíjese, hermano, que ya entre 8 días voy a ver a una hermana. ¿Qué le pasó, hermano? Es que usted dijo, hermano, se enseñó que teníamos que velar. Y se pasaba todas las noches sin dormir, hermano. No, cuando la Biblia nos dice velar, significa, hermanos, que estemos atentos, que nos preocupemos por nuestra salvación, que nos preocupemos por hacer la voluntad de Dios, estimados hermanos. Amén. Yo sé, hermanos, que aquí hay muchos hermanos que están con dolor en su corazón por la pérdida de un ser querido. Yo lo sé, hermano. Yo también estoy en la misma situación que muchos hermanos.
Yo sé que hay hermanos que están pasando por problemas difíciles. También sé que hay algunos que están pasando por escasez económica, porque la situación ahora se está poniendo cada vez más difícil. Pero hermanos, la Biblia es clara y nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces, hermanos, nosotros buscamos las añadiduras, pero no buscamos a Dios que da las añadiduras. Amén. Eso es lo que pasa, hermanos, que hemos cambiado el orden. Pero hermanas, si usted está en una situación difícil, dice en Santiago 5:13, dice: si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Y fíjense, hermanos, que lo tremendo, hermanos, porque los cristianos, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de enfermedades, de tristezas, hermanos, nosotros, hermanos, alabamos al Señor, porque esa paz que sobrepasa, esa paz que Dios nos da, sobrepasa todo entendimiento, hermanos. De verdad, en medio de luchas y pruebas, en lugar de ir a echarse un trago, en lugar de pensar en matarse, en lugar de empezar, hermanos, a hacer cosas. Si su esposo le fue infiel, usted sea fiel a Dios. Si su esposo le fue infiel, usted sea fiel a Dios. Amén, hermanos. No se rebaje a la maldad del pecado. Amén. Usted, hermana y hermano, usted es digno. Usted es hijo de Dios. No se rebaje a la maldad. Sigamos adelante, hermanos. Velemos pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pónganse de pie, estimados hermanos. Vamos a orar. Pido favor a mi hermano Byron. Va a entonar una alabanza, mi hermano, y vamos a entrar en una adoración al Señor, hermanos. Con la ayuda del Señor, hermano, por favor, hermanos, luchemos. Seámosle fieles al Señor. No perdamos nuestro tiempo, hermanos, en las redes sociales. No perdamos nuestro tiempo, hermanos, en la televisión. No perdamos nuestro tiempo, hermanos, en estar viendo series. No perdamos nuestro tiempo en la pornografía. No perdamos nuestro tiempo, hermanos, en cosas inútiles. Dediquemos nuestro tiempo para el Señor, hermanos. Porque el Señor viene pronto y viene a traer a una iglesia preparada, a una iglesia que le está esperando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Él ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Señor, hecho
toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Eso toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi Entrégale todas sus cargas al Señor esta noche. Hable con el Señor. Digno eres de gloria, Pidámosle misericordia al Jehová. eres de Si gloria, le hemos fallado, eres perdónenos, digno Señor. de toda gloria, eres digno de toda honra, Ayúdenos, Jehová, a ser eres regados. digno de toda alabanza, amado Dios. Ayúdenos, Señor, a ser amados. Si tú hablas con Dios, las Háblale con el cosas Señor esta cambiarán. hora, Orando, sí, Señor amado. cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, meditar en el Señor, la esperas y el dolor. Orando, Hermanos, usted tiene bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, pongámosle las manos al Señor. y todo es posible Oh, alabanza, Entregamos en si su presencia, puedes Señor. creer. Señor amado, ayúdanos, Jehová. Y todo es Ruego su misericordia, posible Padre, en nuestras vidas. si puedes creer. Se mueve la mano de Dios Estudiamos tu palabra, Señor. en su palabra Nos damos cuenta, Dios mío, que muchas viva. veces dormimos, Y Señor. todo es posible si puedes creer. Extienda su mano de misericordia sobre nosotros. digno eres de gloria, Ten misericordia por su iglesia. amado Dios. Toda la gloria, Señor amado, vive las almas, Señor. toda la alabanza, toda la gloria y todo lo que Traigo un dolor esta noche, sea Padre, aquí ten por los misericordia. siglos. Los que vienen atribulados, Padre, ten misericordia. Señor amado, ayúdanos a despojarnos, Señor. Oh Dios mío, mira su iglesia, Jehová. Digno de adoración. Oh, alabado y bendecido sea tu nombre para siempre, amado. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, oh Dios. Oh, Cordero de Dios. Oh, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Cordero inmolado, digno eres de recibir toda gloria y de recibir toda honra, amado Dios. Te ruego, amado Señor, que tú nos ayudes a ser del grupo de las vírgenes prudentes, amado Dios, y que hagamos tu voluntad y que hagamos lo que a ti te agrada. Oh,
alabado sea tu nombre para siempre. Ten piedad de nosotros, amado Dios. Queremos un día, Señor, ser arrebatados, ser levantados por tu mano poderosa, amado Dios, y un día ver ese lugar que tú has preparado para tus hijos, esas moradas